Domingo 8 de mayo de 2022 y vamos a empezar a fechar los editoriales, ya que luego son cargados en internet para que de alguna manera tengan alguna referencia temporal. Parece ser casi un común denominador. Cada uno de los problemas que nos aquejan son todos los días minimizados. Mientras tanto, esos mismos problemas siguen creciendo. La pobreza, la indigencia, la economía, la justicia, la inseguridad, la educación, la salud. Mientras que los actores responsables de estas áreas siguen enfrascados en luchas fratricidas, dando claras muestras de incapacidad y de improvisación permanente. Desde la asunción de cargos para los que no están ni siquiera mínimamente preparados, hasta la ineficacia total para ejercerlos. Como si lo importante fuera, simplemente, estar sentados en el cómodo living del Estado. El combate dialéctico entre el Cuervo Larroque, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández de esta semana deja en claro que no hay miras de acercar posiciones en la coalición de gobierno. Mientras uno cree que ganaron las elecciones y lo pusieron a Alberto Fernández en ese lugar, yo les recordaría que sin él no las hubieran ganado, porque lo usaron como mascarón de proa ante la imagen negativa de su lideresa. Lideresa que tampoco escatima esfuerzos para deslegitimizar el poder y el lugar del presidente, quizás sintiéndose la verdadera dueña de este gobierno, que según Larroque no es de Alberto Fernández. La etimología de la palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que es poder. O sea, es el poder del pueblo delegado en alguien para que lo gobierne, para que lo administre. El verdadero poder reside en el pueblo que los eligió. Y aquí está uno de los grandes problemas de nuestros días. Los gobiernos son representantes, no los dueños autocráticos del poder, donde pueden ejercerlo sin ser controlados, juzgados. Alzarse con una elección no significa que se pueda manejar a su antojo el poder sin ser mínimamente controlado por las diversas áreas que deben hacerlo. No significa un poder de características monárquicas, cuyo poder, el de las monarquías, provenía de su descendencia divina y no podía ser contradecido. La representatividad es el eje del sistema democrático, algo que este gobierno, al menos en uno de sus socios, parece querer ignorar. Tomar el poder como botín de guerra, hacerse de la totalidad del terreno y arrasarlo para beneficio propio, no son ejemplos de representatividad. No aceptar la división de poder en ejecutivo, legislativo y judicial tampoco ayuda. Porque si ponemos en jaque al ejecutivo, socavando su legitimidad, manejamos el legislativo según las propias necesidades y urgencias, siempre en beneficio propio y, además, no reconocemos tampoco el peso de la justicia y el rendir cuentas, podemos concluir que estamos ante un Estado democrático fallido, que solo busca el bienestar de los que gobiernan y no de los gobernados. ¿Qué importa un 6,7% de inflación con índices de pobreza superiores al 50%? Una sociedad desprotegida a mano de motochorros, narcos, rufianes, proxenetas, corruptos o la conjunción de todos ellos. Una educación que nos depositará en los próximos años como esos países que serán las factorías chinas o tailandesas de zapatillas, tecnología, ropa o cualquier otra mugre que se produzca en masa, con mano de obra sin calificar y con salarios al borde de la miseria, de la explotación y el esclavismo.
Eso es lo que estamos construyendo. Ese era el sueño que había visto Carlos Menem en su gira por Asia. Qué lejos quedaron los sueños desarrollistas de los 60, de los 70, donde éramos ejemplo de calidad de producción, donde nos mostrábamos al mundo como personas con niveles culturales superiores a los de toda América Latina e inclusive a la de algunos lugares de los más desarrollados del mundo. Pioneros en tantas áreas, solo por mencionar un hecho que me tocó de cerca. Un grupo de arquitectos armó una fábrica de réplicas a escala de los autos de carrera de los finales de los 60 y principios de los 70. Autos conocidos como Sport Prototipos. Vendieron esas réplicas a Gran Bretaña. Desde allí los contactaron para decirles que les parecía que se habían equivocado con las fechas de referencia de los modelos. Y no, estaban correctas. No podían creer los ingleses el desarrollo que teníamos en aquellos tiempos de nuestro automovilismo local. Fabricantes artesanales de autos, como por ejemplo Puelche o Tulio Crespi, presentaban unidades a las fábricas, a las terminales, como alternativas diseñadas en base a las unidades de serie. Se aprobaban planes para la fabricación de estos autos en series limitadas, como las Tulietas, el Iguana, que se hacía sobre la base del Renault 4 o el Renault 6, o el Tulia GT, con base en el Torino. Se llevaban al Salón Internacional del Automóvil de París y eran sensación. Renault, la francesa, aprobaba su producción, pero en algún caso llegaron los golpes militares y en otro un accidente de aviación que truncó los proyectos a raíz de la muerte de uno de los directivos de la firma. Generábamos propuestas técnicas de motores y autos. Diseñábamos autos propios como el Torino, el Rastrojero, los Justicialistas, los aviones como el Pulqui 1 y Pulqui 2, aviones de caza. De los primeros aviones a reacción, uno de los 5 primeros aviones a reacción en el mundo, el Calquín, el Pucará, el Pampa, más acá en el tiempo. Producíamos bajo licencia aviones norteamericanos, que los estados del mundo preferían comprarle a nuestra fábrica militar de aviones porque la calidad de producción era muy superior a la norteamericana. Ese país desaparece lentamente para dar paso al mediocre, gobernado por setentistas trasnochados y violentos, donde una de las voces emergentes de la cultura moderna es elegante como representante de lo que somos. Qué tristeza. Y en la cultura de la minimización, el canciller Cafiero, en defensa de la política del gobierno de hacerse cómplice de las invasiones rusas o de la dictadura de Maduro y sus violaciones de los derechos humanos, en el informe que brindó al Senado de la Nación no encontró mejor forma de justificar estas actuaciones de la Cancillería que justificarla diciendo que entre todos, después, porque poco después, nos dijo que las mismas violaciones de derechos humanos se producían en Chile, donde gobierna la izquierda hoy, en Colombia y también en Argentina. ¿Perdón? En nuestro país, que se jacta de tener un gobierno que ha puesto a los derechos humanos como bandera de su gestión, ¿hay violaciones de esos derechos? ¿Con qué autoridad o datos Cafiero incluye a Chile y Colombia en esas faltas? ¿Con qué impunidad se cree este imberbe para desafiar a las cancillerías chilena y colombiana, provocando un inútil, tanto como él, conflicto con esos países? Innecesariamente.
por ser incapaz de asumir con coraje, si lo tuviera, la defensa de la posición, sin acusar a otros de lo mismo que se le critica. ¿Se puede ser tan, pero tan irreverentemente estúpido e incapaz? Sí, y lo ha demostrado sobradas veces, como para que vaya siendo hora que este proyecto de nuevo morador de oficinas estatales se vaya de la función pública. El daño que genera no se acaba luego de cerrada la sesión de senadores. Es más, tampoco se terminará el 10 de diciembre de 2023, cuando este gobierno sea sucedido por otro elegido por el pueblo. No. Minimizando cosas también, dijo que una cosa es lo que se dice en la ONU o en la OEA. O sea, que la posición de nuestro país no es una posición geopolítica o estratégica, conforme a las políticas del gobierno o sus convicciones, sino que son adaptables según el auditorio que toque. Como diría Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Y si vamos por el mundo, veremos cómo somos el hazmerreír de todos. Corruptos, incapaces, insolventes, incompetentes, no confiables, piolas, cancheros, y hasta nos damos el lujo de querer ser quienes reviertan el orden económico mundial, que a nosotros no nos parece adecuado. Y si llegamos a esto, agreguemos entonces el adjetivo de arrogantes. Desde los distintos puntos del poder nacional, o desde el gobierno bonaerense, los actores del Frente de Todos lanzan granadas cruzadas, mientras la sociedad hastiada, aburrida, cansada, empobrecida y agobiada, los observa atónita, contemplando un espectáculo tan lamentable como la gestión de verduleros de feria que llevan adelante. Agresiones permanentes y crecientes, una escalada verbal que no remedia ningún problema, sino que se atiene solo a su interna y a los propios intereses. Damos lugar entonces, de esta manera, a los extremismos, expresados por ejemplo en la extrema derecha, Javier Milei, o en Patricia Bullrich, de quienes yo les conté la semana pasada, que eran los dos personajes de la política nacional con mayor imagen positiva, muy lejos de los actores como Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Kicillof, Mauricio Macri, entre otros. Falta todavía que aparezca el emergente de la izquierda, de la extrema izquierda, que aún no aparece. Por tanto, la oposición también minimiza las urgencias, priorizando su lucha interna de poder. En lugar de armar un programa de gobierno con consensos y propuestas de cara a la sociedad que les permita mostrar un camino distinto, no. Se suman a las disputas del oficialismo, aportando lo más inútil, una opinión sobre algo sobre lo que ellos no tienen peso. Y como si eso fuera poco, se corren entre ellos, espantando alianzas, buscando bajarle el precio a quienes ya hayan construido algo en el camino a 2023. Diego Santilli en provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, Milei, entre otros para dar ejemplos. Parece que desestabilizar lo poco que crezca para volver a caer en las mismas fórmulas ya probadas de liderazgos tóxicos o de un gurú budista o de un pastoso hipócrita sin bandera que es capaz de pactar con el demonio mismo y joderlo. Que el gobierno es mío, no que es tuyo, no que es nuestro, no que no es de nadie, no que es del pueblo, no que no. En el tironeo quedamos de rehenes los 44 millones, de los que muchos, en realidad algunos, salimos a laburar cada mañana, a hacernos cargo de la parte que nos toca y de la de ellos también,
y de la de aquellos que mantienen en la vagancia y en la corruptela estatal. Más preocupados por las presuntas ampliaciones de derechos, esta semana nombramos una embajadora para los asuntos LGBT+, en Cancillería, y no solucionamos los problemas, esos problemas de la mayoría de la población, sino que seguimos muy ocupados de las minorías que, al parecer, estas minorías no integran parte de un todo y tiene problemas más urgentes que un 12% o más de un 12% de inflación en el bimestre marzo-abril. Este viernes 6 de mayo, el país se levantó con la espada que no sabemos si es de Damocles, según la versión de Sandra Mendoza, o de Damocles, que es más reconocida y seguramente reivindicada por la historia, pendiendo sobre su cabeza. El mundo se divide entre la invasión de Rusia a Ucrania, por un lado, y por otro, sigue atenta el show judicial entre Johnny Depp y Amber Heard. En Argentina, nos ocupamos de el desempoderado y la tóxica. La vicepresidenta se iba al Chaco a recibir un reconocimiento de manos de dos compañeros de fechorías, Coqui Capitanich, gobernador del Chaco, y Germán Oestman, que está a cargo de la Universidad del Chaco Austral, que está investigado por presunto desvío de fondos enviados desde el Estado Nacional. Es raro que sucedan estas cosas durante estos gobiernos, ¿no? Como algunos de los grandes dictadores latinoamericanos ya fallecidos, a Dios gracias, Chávez y Castro, la vice se despachó durante 90 minutos en una clase magistral para contarnos en su tono cordial y confidente sus pareceres de la vida política nacional e internacional y, por qué no, interplanetaria, al infinito y más allá. Sacó la mesa de ofertas a la calle para pegarle al presidente y la primer rebaja fue que lo que ven en el frente de todos no son discusiones, son debates. Digamos que le hizo un 10% de descuento. Viendo que era poco todavía, puso oferta de fin de temporada al 50% de descuento del poder del gobierno de Alberto Fernández, cuando habló de su generosidad en dejar armar al presidente su gabinete económico. Poco movimiento en la platea, entonces debía mejorar esta oferta de fin de temporada y decidió hacer una oferta de saldos por cierre total, todo al costo. Y se despachó con que ella eligió a Alberto Fernández porque no representaba ninguna fuerza política, como diciendo que en realidad no representaba a nadie. Que en todo caso, si ella debía tomar una decisión de poder, hubiera ido por alguien como Sergio Massa, una vez más el paracaidista cae parado, representante del Frente Renovador, o Emilio Pérsico del Movimiento Evita, o Héctor Daer de la CGT. Habló también de la ineficacia de alguien, de alguno o de algunos. De paso cañazo, reforzó el tiro en la frente a Matías Culfas, a Martín Guzmán y a Moroni. Y ya que estamos también a Pese del Banco Central de la República Argentina. Habló de haber defraudado al electorado, o sea, a la oferta del poder presidencial ya devastado, le agregó un 2x1 menos el 30% con billetera virtual. La verdad que lo que queda del gobierno es una ganga. Pero olvida, la señora Cristina, que la táctica y estrategia fue de ella. El movimiento táctico, brillante por cierto, de postular a Alberto Fernández, fue su idea. Lo que termina mostrando que fue un horror estratégico. Un gobierno pseudo-bicéfalo que fracasa y fracasó. Puso las cuestiones de género con un absurdo como decir que pelea es femenino y debate es masculino. Y eso no es casualidad. Y ella no cree en las casualidades.
Quiero recordarle a la señora vicepresidente que corrupción, mentira, falsedad, autocracia, dictadura también son femeninos. Y yo tampoco creo en las casualidades. Y ya que estaba, arremetió contra el proyecto de boleta única, que no es uno de los temas que preocupa a la gente, que no logra llegar a fin de mes, que no le alcanza la guita. La verdad es que yo veo a las góndolas, la gente en las góndolas todos los días en el supermercado, preguntándose, ¿cuántos miembros crees vos que debiera tener la Corte Suprema de Justicia? U otra gente cuando va a cargar combustible y se encuentra que la nafta aumentó. Hoy aumentó. Les aviso si no lo saben, la nafta aumentó. Preguntándose, ¿qué te parece la integración del Consejo de la Magistratura? ¿Cuántos miembros debiera tener? O dos señoras tomando un sachet de leche preguntándose, ¿vos creés que Rosati habría que iniciarle un juicio político? Los intereses, al parecer, se definen según las necesidades de la vicepresidenta. Las cosas que a ella no le interesan, según ella no le interesan a la gente. En realidad, las cosas que a ella le interesan, tampoco le interesan a la gente. Los problemas que tiene la gente todos los días no tienen nada que ver con lo que ella pretende resolver, que es su impunidad. Por último, y para ir cerrando, esta semana, ya que estábamos cerrando, 2 empresas debieron cerrar sus puertas debido a los bloqueos impuestos por el gremio de camioneros. La gran pregunta es, una mafia sindical, regenteada por un multimillonario, de un gremio fundido, cuya familia dirige un club de fútbol de primera división, también fundido, y es ex suegro del presidente de la AFA, quien a su vez es dueño de otro club, expeditivamente promocionado a la primera división. ¿Puede con sus métodos arbitrarios, coercitivos y mafiosos hacer que empresas que no solo emplean camioneros con décadas de trabajo a sus espaldas, empresas familiares, terminen cerrando y dejando más gente en la calle? El equilibrio entre demandas y posibilidades de mejoras llega al punto de que es mejor destruir lo poco que queda. ¿Ese es el método de defensa de los trabajadores? ¿Ese es el gremialismo del siglo XXI? ¿Ese es el gremialismo que se pone en los atriles a clamar por inversión privada? Olvídense. Y ahora sí, lo último. Este viernes se supo del procesamiento de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una de las protegidas de Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo, Máximo. Miembro de la élite de la secta camporista, y Quilmes es una de las cabezas de playa de la agrupación liderada por su hijo. ¿El motivo? La desviación de 535 millones de pesos destinados a las cooperativas de trabajo, que fueron desviados para beneficio propio y de la cámpora, y depositados en cuentas offshore, en el exterior, fugados, digamos. Eso de lo que tanto se indignan y le indilgan al macrismo y a todos sus anteriores ministros, funcionarios y demás. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Parte de la gran farsa, de la gran mentira corrupta de esta gente que quiere, como dé a lugar, hacerse y permanecer con el poder, sobre todo el de las cajas del Estado. También tomó estado judicial y hay procesamientos por los fondos que el PAMI de Luana Volnovich, destinó a presuntos centros de jubilados, que en realidad eran locales de la cámpora. En las direcciones declaradas de esos centros de jubilados funcionaban unidades básicas de los muchachos de la Juventud Maravillosa, unos ladrones desvergonzados.